Hola, bienvenido a ArSys Tech Academy. En esta serie de cursos de Data Center Designer, DCD, el cloud de ArSys. Estás en el curso dedicado a Kubernetes y lo que vamos a ver en este vídeo es un conjunto de conceptos básicos de Kubernetes que necesitamos entender y comprender para poder seguir los vídeos posteriores. Así pues, sin más, vamos allá. El primer concepto que vamos a ver es el concepto de nodo. Este concepto es simplemente, como su propio nombre indica, la información que tiene Kubernetes de un nodo. Un clúster de Kubernetes está formado por uno o más nodos. Existen nodos master y nodos worker. Solo los nodos worker ejecutan contenedores. Si estás creando un Kubernetes on-prem, es decir, en tu propio centro de datos, y quieres que sea para un entorno productivo y con alta disponibilidad y tolerancia a fallos, Kubernetes te va a requerir un mínimo de 3 nodos master y 2 nodos worker. 5 nodos, 5 máquinas para ejecutar tus cargas de trabajo. De estas 5 máquinas, solo 2 ejecutarán contenedores. Si estamos en DCD, los nodos master no los vemos. Los nodos master ejecutan el control plane y todos aquellos procesos que son necesarios para que un conjunto de nodos deje de ser un conjunto de nodos y pase a ser un clúster de Kubernetes. Como digo, eso en DCD no lo vemos, no tenemos acceso a los nodos master, para nosotros no existen. Nosotros solo vemos los nodos worker. El siguiente concepto de Kubernetes es el concepto de pod y es uno de los conceptos que cuesta más de entender al principio, pero que es uno de los conceptos más potentes que tiene Kubernetes. Podemos definir un pod como la unidad básica de despliegue en Kubernetes. Recuerda, ¿qué hace Kubernetes? Kubernetes es un orquestador de contenedores. Básicamente lo que hace es ejecutar contenedores. Lo que vamos a desplegar en Kubernetes son nuestras aplicaciones en forma de contenedores. Pero la realidad es que no desplegamos contenedores directamente en Kubernetes. Desplegamos estos objetos llamados pods y son los pods los que ejecutan esos contenedores. Un pod puede ejecutar un contenedor o más contenedores. En muchos de los casos, en la gran mayoría de casos, la relación entre pod y contenedor es de 1 a 1. Pero el hecho de que un pod pueda ejecutar más de un contenedor y que todos los contenedores de un mismo pod compartan el espacio de red, abre escenarios avanzados que han sido, en mi opinión, una de las causas por las cuales Kubernetes ha terminado ganando la guerra de los orquestadores de contenedores. Existe multitud de escenarios avanzados que son posibles en Kubernetes gracias al hecho de que un pod puede ejecutar más de un contenedor a la vez y que todos los contenedores ejecutándose dentro de un mismo pod comparten espacio de red. ¿Qué significa eso? Pues básicamente que todos los contenedores ejecutándose dentro de un mismo pod tienen la misma IP y se pueden comunicar entre ellos utilizando localhost. Esto es importante. Observa que es un cambio muy grande respecto a Docker. Cuando ejecutas un contenedor en Docker, localhost se refiere al propio contenedor. Cuando trasladas ese contenedor a Kubernetes y se ejecuta dentro de un pod, localhost deja de significar el propio contenedor y pasa a significar el pod en el cual se está ejecutando este contenedor. Insisto, se despliegan pods y no contenedores. Uno de los cambios mentales que tenemos que hacer para empezar a trabajar con Kubernetes es dejar de pensar en contenedores y empezar a pensar en pods. El siguiente concepto de Kubernetes que vamos a ver es el llamado el deployment. El deployment es lo que llamamos un controlador. ¿Qué son los controladores en Kubernetes? Pues, como su nombre indica, son objetos que se ejecutan en Kubernetes y que controlan a otros objetos, generalmente a pods. Un deployment es un controlador que se encarga de garantizar que siempre haya npods ejecutándose. Estos npods son idénticos. Eso significa que si tengo una web ejecutándose en un contenedor con la imagen de mi web y tengo una API ejecutándose en un contenedor con otra imagen que contiene mi API, esos dos contenedores a la vez no los puedo manejar con un deployment porque no son idénticos. Un deployment maneja solo un tipo de pods. Todos los pods que maneja un mismo deployment son todos ellos idénticos.
¿Idénticos en qué sentido? Idénticos en el sentido que ejecutan la misma imagen con la misma configuración. Se trata, pues, de uno de los mecanismos que tenemos en Kubernetes para realizar el escalado horizontal. Y no solo ello, sino para garantizar que si un pod se cae y deja de ejecutar contenedores, el deployment automáticamente va a recrear este pod, va a crear otro pod idéntico al que ha dejado de funcionar para asegurar que en todo caso tenemos estos npods que nosotros hayamos indicado. El ejemplo típico es una web en la cual quieres que haya 3 contenedores ejecutando la web para que se repartan la carga. Ahí es donde creas un deployment y le indicas, oye, deployment, quiero que siempre haya esos 3 pods ejecutándose. Y el deployment se va a encargar de ello. Una cosa que no he mencionado antes en los pods, aprovecho ahora, es que los pods son inmutables. Eso significa que un pod, una vez creado, no se puede modificar. Pero, ¿qué pasa si yo quiero actualizar mi aplicación? Imagínate que tienes tu web ejecutándose y por cualquier motivo tienes que actualizar tu aplicación. Eso significa que el pod que estaba ejecutando un contenedor con una imagen debe ejecutar otro contenedor de otra imagen distinta. Esto con los pods no es posible. Un pod, una vez se ha creado, es inmutable y lo máximo que puedes hacer con él pues, es básicamente destruirlo. El deployment contiene funcionalidades adicionales, lo que se conoce dentro del mundo de Kubernetes como rollouts, para permitir la actualización de estos pods. Básicamente, lo que hace el deployment es destruir los pods antiguos y crear los pods nuevos, actualizados, pero haciéndolo de forma coordinada para intentar garantizar que no haya caída de servicio. Otro concepto interesante es el de volúmenes persistentes. ¿Qué entendemos por un volumen persistente? Pues es un mecanismo de abstracción que básicamente lo que permite a Kubernetes es utilizar sistemas de almacenamiento, pero que no pertenecen al clúster. Esto es muy interesante porque nos garantiza la persistencia de datos más allá del ciclo de vida de un pod. Hay muchos tipos de volúmenes persistentes y además los tipos de volúmenes persistentes que vamos a utilizar en nuestro clúster van a depender de cómo sea nuestro clúster. En el caso de DCD vamos a poder utilizar volúmenes persistentes que utilicen discos de DCD para almacenar estos datos. Y también tenemos otro controlador que quiero introducir, que es el stateful set. El stateful set es un controlador que, al igual que el deployment, se encarga de garantizar que siempre haya npods ejecutándose. Npods idénticos, con la misma configuración y ejecutando la misma imagen. Se trata, pues, de un mecanismo de escalado horizontal. De hecho, hasta ahora, igual que el deployment. ¿Qué diferencia hay entre el deployment y el stateful set? Pues que el stateful set otorga identidad a cada uno de esos pods y garantiza que esos pods pueden tener acceso a un volumen persistente propio y exclusivo. Estos dos puntos, identidad de cada uno de los pods, que básicamente significa saber que si tengo 3 pods ejecutando los mismos contenedores, existe el primero, el segundo y el tercero, y que son distintos en el sentido de que el primero es el primero, el segundo es el segundo y el tercero es el tercero, pero recuerda que son idénticos en cuanto ejecutan a la misma imagen con la misma configuración. Pero el hecho de que tengamos un primero, un segundo y un tercero nos otorga funcionalidades adicionales que son necesarias en algunos tipos de workloads, en concreto en aquellos workloads que llamamos workloads con estado. Generalmente, esas cargas de trabajo, esos contenedores que mantienen estado, necesitan tener acceso a un volumen persistente propio y exclusivo, no compartido por nadie más. Ese tercer punto solo es posible si utilizamos un stateful set. No vamos a entrar en mucho detalle en cómo se utilizan cada uno de estos conceptos dentro de Kubernetes, porque como digo, Kubernetes es un sistema extremadamente complejo y un curso de Kubernetes sería muy largo. Lo que vamos a ver ahora son algunas demos y algunos conceptos muy básicos que te van a permitir ver cómo aplicar todos estos objetos que hemos visto ahora utilizando el Kubernetes manejado que tiene DCD.